Polémica ha generado la decisión de suspender las clases de algunos colegios de Playa Ancha, también un par de universidades, esto en Valparaíso, a raíz de los riesgos que pudiese haber ocasionado la realización de un narcofuneral. Para hablar de este tema y además del aumento de los homicidios en la región de Valparaíso, nos acompaña Claudia Perivancic, fiscal regional de Valparaíso. Fiscal, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. Fiscal, quería partir por esto último, los delitos violentos, el tema de los homicidios. ¿Cómo ha visto usted en su perspectiva cómo ha ido permeando y ha sido parte de la conversación en estudios, en diversas muestras respecto a los delitos en nuestro país, el crimen organizado, el narcotráfico, en el tipo de delitos que ustedes están investigando en la región de Valparaíso? Sí, lo que nosotros hemos visto y así lo hemos venido también señalando públicamente cuando hacemos nuestra cuenta, cuando tenemos reuniones con la autoridad también, es la evaluación que nos arroja con toda claridad que estos últimos años ha tenido lugar un incremento en el número de denuncias que se producen por delitos violentos, delitos los más graves, digamos, homicidios, robos violentos y en general en este tipo de delitos y en otros, el uso de armas de fuego. Advertimos que hay un aumento en la comisión de estos delitos, lo cual hace no solo recargar nuestro nivel normal de administración de las denuncias que tenemos y las investigaciones subsecuentes, sino que incorporar este dato en cuanto a la gravedad de los mismos y a la mayor complejidad que supone este tipo de investigación. Sí, fiscal, hoy día yo lo escuchaba en la mañana en una entrevista en Radio Cooperativa, usted hablaba y entregaba este dato de un aumento de un 30% de los homicidios en la región que usted representa. Al igual que en otras regiones, ¿se trata también de otro tipo de homicidio, un homicidio que es más difícil de rastrear, de investigar, que es más premeditado? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en la región de Valparaíso? Sí, así es. Bueno, primero que todo, la cifra corresponde al 30% de aumento del año 22 en relación al Al 21, 21. ya. Esto es muy importante, es un aumento relevante. Ya venía con cierto aumento. Tenemos que descontar ahí los años de la pandemia que tienen un comportamiento errático las cifras, pero terminado el 22 es un aumento muy importante. En cuanto a la dificultad, sí, también es efectivo lo que me pregunta en orden a que este tipo de delito, que en muchas ocasiones, especialmente el homicidio y algunos delitos cometidos con arma de fuego, se vincula de alguna manera al tráfico ilícito de estupefacientes o a la existencia de bandas rivales que desarrollan esta actividad de tráfico, lo cierto es que se dificulta más la investigación porque muchos de estos delitos se cometen en ese contexto, es decir, en conflictos al interior de bandas organizadas, de delincuentes que trabajan o que desarrollan su labor al interior de esas bandas y en definitiva lo que nos ocurre, yo lo he ejemplificado en muchas ocasiones, recibimos denuncias porque una persona o bien se alerta a carabineros o directamente llega, por ejemplo, lesionado de bala a un centro hospitalario y no aporta ningún antecedente. Eso es bastante decidor, ¿eh? Es muy insólito, eso no ocurría en el pasado. Una persona herida de bala va a entregar una información acerca de qué ocurrió, dónde ocurrió, quién piensa que fue su agresor, si lo vio, naturalmente lo va a intentar identificar, y eso no está ocurriendo hoy día, que es un elemento, no es el único, pero es un elemento que nos conduce a concluir que es otro el contexto en el que están teniendo lugar estos delitos, Y sin también, perjuicio de que hay sí, ocasiones en que se afectan a personas, digamos, que no tienen relación, por supuesto, claro. con la actividad delictiva. ¿Y cómo ve usted también? Yo recuerdo, por ejemplo, lo relaciona con lo último que usted dice, por ejemplo, las denuncias también, la confianza de las personas hacia las instituciones, informes de Paz Ciudadana y de otros estamentos que dicen, claro, aumenta la confianza hacia Carabineros, hacia la PDI, pero no hacia la justicia, hacia la Fiscalía, por ejemplo. ¿Cómo analiza usted justamente esos números, esa percepción de la ciudadanía? Sí, nosotros analizamos aquello desde varios puntos de vista. Primero, por supuesto, que lo hacemos de una manera autocrítica. Nosotros Ya. sabemos que tenemos muchos aspectos en los que todavía debemos mejorar. En esto destaco las iniciativas que está intentando llevar adelante el fiscal nacional, ¿no es cierto?, a propósito de procurar una investigación más efectiva, más eficiente. También nos detenemos a mirar en detalle cuáles son esas cifras. Por ejemplo, si uno va a mirar los resultados respecto de las personas que sí están satisfechas con la acción de la Fiscalía, en general son personas que han tenido un contacto directo con nuestra unidad de atención a víctimas y testigos.
que por supuesto se desvive, hace lo necesario con la limitación de recursos a la que estamos sometidos. Cuando usted tiene una persona en cualquier delito que ha sido contactado por un profesional de esa unidad, por un asistente social, por un psicólogo, que le ha informado acerca del caso, incluso le diría, Andrés, independientemente del resultado, esa persona tiene una mejor atención. Entonces, nosotros también debemos mirarnos hacia adentro y decir, aquello en lo que estamos bien, y por ejemplo, un ejemplo de aquello es cuando tenemos ese contacto directo, bueno, tenemos que potenciarlo, tenemos que llevarlo a una mayor cantidad de contactos y delitos en los cuales podamos atender tan estrechamente a nuestros usuarios. Pero no me olvido de la autocrítica, que es muy relevante. Sí, fiscal, yo recuerdo los últimos meses haber conversado en esta misma mesa con varios pares suyos de otras regiones, Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, incluso de Atacama, y se repite la misma, entre comillas, queja, es queja derechamente. Frente a este nuevo tipo de delito, por ejemplo los homicidios, le hacen falta fiscales, más fiscales especializados, por ejemplo, en homicidio. Hacen falta muchas veces capacitar a muchos fiscales en esta nueva, como usted menciona, esta nueva forma de operar, obviamente, el crimen organizado. Hacen falta más recursos. ¿Cuál es la situación puntual respecto a estos puntos que yo le planteo de la Fiscalía de Valparaíso? Sí, yo pienso que carecemos de los recursos suficientes para poder desarrollar nuestra función con el nivel de eficiencia que esperaríamos. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra tarea, nos están dejando causas sin investigar, pero lo cierto es que estamos frente a un déficit de recursos. Creo que estamos en una situación límite, muy exigida. Ahora bien, en la capacitación de los fiscales permanentemente están siendo capacitados. Lo que también hemos tratado de hacer es ir variando de alguna manera la lógica con la que nosotros en el pasado investigábamos los delitos de homicidio, que eran más puntuales, que tenían que ver con una víctima y un imputado, que había una reyerta específica, un conflicto entre ambos, y hoy en día son de esta otra tipo de circunstancias en las que se pueden vincular en una importante medida al crimen organizado, y allí, por ejemplo, estamos trabajando más estrechamente con nuestras unidades de análisis, que proporciona información del entorno, qué es lo que está ocurriendo, cuál es el fenómeno, hacia dónde se está moviendo, dónde miramos en el mapa la comisión de estos delitos. Mucha información, recopilar información de todas nuestras investigaciones similares y llevarla al fiscal que requiere de ese apoyo. Eso es un poco un cambio también en la forma de abordar la investigación. ¿Y en qué se traduce, fiscal, en términos prácticos, ese déficit de recursos? ¿Cómo lo ven ustedes en el día a día? Quizás necesitan más fiscales especializados en homicidios con la cantidad que estamos viendo hoy día. Eso ocurría en otras regiones. Dicen, no sé, teníamos los mismos fiscales que teníamos cuando teníamos, no sé, 40% menos de homicidios en regiones del norte. ¿Cómo lo están sufriendo ustedes? Sí, a nosotros nos ocurre algo similar. Yo sé que hay un foco puesto en el norte que es muy relevante porque se han producido eventos que así lo han requerido, ver esa urgencia. Pero nosotros también tenemos una necesidad de incrementar nuestros recursos. Luego, por cierto, también capacitarlos, pero hoy día la gente está trabajando, su pregunta sí está trabajando, creo yo que con el mismo esfuerzo y compromiso de siempre, pero requerimos hacer un aumento de recursos humanos y materiales. También es un tema en el que el fiscal nacional lo está abordando. Se pretende plantear con números que permitan reflejar cuál es ese déficit, que efectivamente se requiere un nuevo fortalecimiento de la institución en su conjunto. Fiscal Peribancic, ¿cómo ve usted también, la quiero cambiar de tema, lo que yo le mencionaba también al inicio en el enunciado, cómo ve lo que ha sucedido, lo que sucedió en las últimas jornadas respecto a estos narcofunerales, a esta suspensión de clases en colegios, en universidades? ¿Cómo analiza desde su puesto de fiscal regional de Valparaíso? Sí, bueno, yo comprendo que ha causado mucha conmoción estas circunstancias. Yo lo calificaría como grave. Si efectivamente hay una alerta, porque la policía ya ha definido ciertos protocolos para situaciones como esta. Es decir, se toma conocimiento de que va a haber un funeral de una persona que probablemente está involucrada en estas lógicas, ¿no es cierto?, en que tienen lugar la comisión de estos delitos violentos hoy en día, y por lo tanto se le otorga esa calificación y se debe hacer un control, un cierto seguimiento, acompañamiento, sea el nombre que tenga. Lo relevante es que se activa el funcionamiento de la policía en ese sentido, y nosotros estamos disponibles naturalmente para recibir esas denuncias. Este evento adicional de que ayer se hayan suspendido las clases en varios colegios
lo que puedo decir al respecto es que lo califico como grave. Por supuesto que es grave que a consecuencia de una situación de riesgo para la seguridad de las personas tenga que producirse una consecuencia de este tipo, como es dejar de desarrollar una actividad tan normal y tan imprescindible como es la educación de niños, niñas y adolescentes. Y respecto a este personaje, obviamente, que se despedía, entre comillas, en este narco funeral, conocido como el Ñaju, mucho se ha criticado cómo este tipo permanecía en libertad. ¿Qué tipo de antecedentes tenía? Porque se ha hablado mucho respecto al antecedente y al prontuario de este delincuente. ¿Cuáles eran los antecedentes que tenía? Sí, yo creo que es importante también eso, porque primero que todo, él es en este tiempo inmediato, él es una víctima de un delito que se comete también en su contra, naturalmente. Las circunstancias estas fueron también desafortunadamente a la vista de muchas personas y los hemos visto todo en imágenes públicas. Pero él, si bien tenía antecedentes previos, eran por delitos muy menores. Él no tiene antecedentes, condenas por delitos de ni robos violentos, ni de porte de arma, ni delitos de homicidio. Y además había sido víctima de un homicidio que terminó naturalmente como homicidio frustrado en el pasado. Entonces, tiene una cierta vinculación delictiva, pero no es una persona que registrara antecedentes, condenas ya en su extracto de filiación. Sí, fiscal, también, ¿cómo recoge usted más las críticas? Uno escuchaba las declaraciones, sobre todo las personas, los vecinos, los padres apoderados de estos colegios, de que la justicia no está operando. ¿Cómo usted recibe esa crítica? Yo comprendo cuando las personas tienen insatisfacción frente a esta situación, comprendo que haya, si queremos llamar, crisis de seguridad, pero un ascenso en la preocupación de las personas por la seguridad al primer nivel, digamos. Eso es bastante generalizado y yo lo puedo comprender. No comparto que la justicia o el sistema no esté activado. Este fin de semana, en lo concreto, nosotros hemos tenido varios hechos de sangre complejos, un doble homicidio en Quintero, un homicidio en Nogales, un homicidio en el sector del Melón también, y la verdad es que estamos bastante encaminados en la resolución de todos esos delitos. Nosotros trabajamos permanentemente con la policía desde el primer momento en que se produce la denuncia y en general, y diría que esto es además transversal al tiempo, en general respecto a los delitos de homicidio hay buenos resultados en torno a que terminen por una sentencia definitiva. Quizás este aumento en el número de denuncias por homicidio nos va a ir afectando un poco esa cifra, pero en términos generales son buenos los resultados de este tipo de investigaciones. El lunes iniciamos nosotros el juicio oral respecto de la muerte de un colectivero que fue muy sentida acá en la región y que estuvo desaparecido por muchos días. Entonces, sí creo que damos una respuesta que en términos generales es satisfactoria respecto a estos delitos, pero que no nos cegamos frente a que hay grados importantes de insatisfacción, que tenemos que hacer autocrítica respecto de nuestros roles y nuestro desempeño y que requerimos de más recursos porque estamos bastante exigidos hoy en día con un aumento regular del 10% de nuestros ingresos, pero además mucho mayor en relación a delitos violentos como los homicidios. Fiscal, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se preparan frente a estos denominados narcofunerales? ¿Cómo se investigan este tipo de situaciones? Bueno, y también es importante hacer una aclaración. Yo comprendo que se genera conmoción, expectación por este concepto que se ha creado Claro. del narcofuneral. Eso en sí mismo no constituye un delito. Lo que ocurre es que la policía, advertida de esta situación desde el punto de vista de su rol, previniendo los delitos, lo que hace es poder acercarse hasta donde está teniendo lugar esta situación, controlar en qué forma se está desarrollando este traslado, ¿no es cierto?, de una caravana de autos con destino a un cementerio, a veces con destinos a otros lugares, y en la medida que la policía tome conocimiento o advierta en ese momento la comisión de un delito que podría estar asociado a aquello que pudiese ser delitos de disparos injustificados, de porte de fuegos artificiales, de amenaza entre las mismas personas que están en el lugar, va a actuar. La policía está obligada a actuar frente a la comisión de un delito flagrante. Y si es necesario, y si va a detener a una persona, va a comunicar al fiscal de turno y el fiscal de turno adoptará una decisión a ese respecto. Entonces, el fenómeno es complejo por estas externalidades como la que hablábamos de la suspensión de clases, pero en sí mismo no es un hecho delictivo. Claro, porque Si está se la produce un sensación, perdón, delito, fiscal, está la sensación de que el Estado cede ante el narco.
Yo creo que eso es una crítica válida que se hace desde algunos sectores. En lo que a mí me compete, mi obligación es, recibidas que sean las denuncias de los funcionarios policiales, en cualquier situación que tomen conocimiento de lo que está ocurriendo a propósito de ese llamado funeral de riesgo, nosotros vamos a iniciar una investigación y Sí. la vamos a desarrollar hasta su término. Fiscal Claudia Peribancic, fiscal regional de Valparaíso, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Que tenga una muy buena tarde. Gracias, Andrés. Buenas tardes también.